Buenas tardes, señor Pedro, gracias por la invitación. Así es, pues nos preparamos para presentarle a su público muy querido, pues lo que es nuestra clínica Centro Integral de la Columna, sí, que estamos ubicados en la Plaza Bazarrío, ahí cruzando la Sánchez Tahuada del Mercado Hidalgo, por la calle 9 y 10, ahí estamos, en el teléfono 634-1900, el teléfono es el 634-1900. Y pues nosotros nos dedicamos a atender todas las patologías, enfermedades, situaciones que se nos presentan en nuestra columna, en el hombro, en el cuello, en los brazos, en las rodillas. Esas rodillas que presentan también mucho problema en la cuestión de cartílago, desgaste en los tobillos. En sí, en general, todo lo que es la cuestión de músculo esquelética. Aquí en esta cuestión vamos a hablar nosotros en este día, dar una explicación a su público de lo que es la columna. La columna, pues como hemos platicado, pues aquí tenemos un póster donde nos muestra la columna, que en una radiografía, en una vista, en la parte antero-posterior, o sea, viéndola por atrás, es totalmente recta. Aquí tenemos la parte alta, que son las cervicales, son 7 vértebras cervicales. Tenemos aquí 12 torácicas, tenemos 5 lumbares. En el caso de las lumbares en particular, pues tienen una característica muy propia, que son las más grandes porque son las que cargan nuestro peso, son las que llevan todo en sí el cuerpo de el peso de nuestro cuerpo, lo que cargamos, lo que trabajamos. Entonces, vemos aquí que toda la columna, desde el cerebro, donde tenemos nosotros, que le llamamos comúnmente nosotros la computadora humana, el cerebro, el sistema nervioso central, por el medio de la columna nos baja toda la médula espinal. Y aquí a través de cada vértebra nos vienen saliendo raíces nerviosas. Aquí, por ejemplo, en las cervicales nos vienen hacia los brazos, van saliendo hacia los brazos. Por ejemplo, en ocasiones tenemos problemas de hormigueo, sensación de dolor en los brazos, pero el origen es acá arriba en las cervicales. Entonces, por eso nosotros en la consulta, ahí con el doctor Rafael Soto, especialista ortopedista, con la doctora Norma Urrutia, su servidor, ahí con Yadira, que nos apoya en el trabajo en el Centro Integral de la Columna, pues le damos su diagnóstico, le damos su terapia indicada para su mejor tratamiento, para que se sienta bien. Aquí en el caso de las lumbares, presentamos la situación, se nos viene presentando la situación de que ahí se recarga mucho el peso, dado que gracias que tenemos unos discos intervertebrales entre cada vértebra, que son como unos cojincitos que nos permiten el movimiento, la acción, la flexión. Pero estos cojincitos con el peso, a través del tiempo, el proceso degenerativo, se van desgastando. Aquí, tristemente, que al desgastarse se presenta una situación de que comprimen, pellizcan, lastiman las raíces nerviosas, estas que están saliendo aquí de las vértebras. Aquí en el caso de las lumbares, está la región lumbar. Se nos viene y lastima aquí estas raíces nerviosas que van a formar aquí el nervio ciático, este nervio grande que tenemos aquí, que se forma en el glúteo, aquí se une y se viene a formar en el nervio ciático que corre toda la pierna hacia abajo, hasta el dedo gordo de los pies, ahí nos llega, dando una sensación de entumecimiento, de ardor, de calambre, de hormigueo. Todas estas sensaciones pues es causadas por las raíces nerviosas que se unen aquí al nervio ciático. Conforme aquí la situación se nos presenta en los discos que son presionados, que están comprimidos, aquí tenemos un modelito de una vértebra lumbar, aquí tenemos la médula espinal que viene guardando aquí la columna. Vamos a recordar que la columna nos sirve para dos cosas, lo que es mantener nuestro cuerpo erguido, mantenernos firmes, y por dentro guarda la médula espinal, esa computadora humana que decíamos que corre por todo el medio de nuestra columna. Entre cada vértebra pues salen las raíces nerviosas. Y decíamos que tenemos los discos, pero cuando se nos presenta una situación de que el desgaste de los discos, ya sea por el trabajo, por golpes, por malas posturas, sobrepeso, cualquier situación de esas, lo que sucede con el disco es esto, que se comprime. Se comprime, se comprime, se comprime, se desgasta y se forma una bolita, una protuberancia. Eso que estamos viendo en pantalla aquí, esa es la famosa hernia de disco. Aquí esta hernia de disco nos está comprimiendo la raíz nerviosa que vemos ahí amarillito a un lado en pantalla. Y esa es la que causa el dolor. Esa es la que nos trastorna porque esa raíz nerviosa va ahí abajo a la pierna y ahí transmite toda esa sensación de hormigueo, de dolor, de ardor,
entumecimiento, falta de reflejos, etcétera, todas esas cuestiones. En el centro integral de la columna, pues ¿qué hacemos? Una cuestión mecánica, no química, porque nosotros no le vamos a infiltrar, no le vamos a inyectar nada absolutamente aquí en su columna. Es algo muy delicado, dado que tenemos aquí, como decimos, la médula espinal. Tenemos las raíces nerviosas, entonces no hay que inyectar aquí nada, porque no va a solucionar nada. Tenemos aquí la hernia, ninguna inyección, ninguna pomadita milagrosa que le pongamos aquí nos va a sanar. Aquí tenemos el problema que está comprimido nuestro disco, pues ¿qué tenemos que hacer? Es descomprimir. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es acostando a nuestras personas en el centro integral de la columna y jalar los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos otro modelito de una columna, donde indicamos que aquí está también una hernia de disco, aquí están las raíces nerviosas, el sistema de descompresión, aquí tenemos unas flechitas, es el efecto contrario. Es el efecto de descomprimir, de abrir, de quitar la presión. Así como lo estamos abriendo, así como se está abriendo el espacio en el disco intervertebral, así sucede cuando van al centro integral de la columna, porque ahí permitimos en ese momento que nuestro disco se oxigene, se nutra, se llene de sangre, entre todo el flujo sanguíneo. Ahí nos permite que la hernia, esta protuberancia roja que tenemos aquí, esa presión que está ejerciendo sobre nuestra raíz nerviosa se libere. Por eso en el centro integral de la columna quitamos esta presión con nuestra máquina de descompresión computarizada, donde quitamos esta presión y bajan los síntomas, se respira, se oxigena, se nutre, se fortalece este disco intervertebral y va bajando la hernia, se va eliminando la hernia. Hemos tenido ya varios casos donde están ya documentados en nuestra clínica que pues gente que ya ha sanado, que ya tenía situaciones para cirugía. Y pues fueron sanados. Aquí tenemos una fotografía. Hemos hablado de lo que es la máquina de descompresión computarizada. Entonces aquí la estamos presentando. Estas son nuestras máquinas que tenemos en el centro integral de la columna de alta tecnología. Esta es atendida aquí, siempre estamos vigilando, siempre estamos al pendiente, donde la persona se acuesta cómodamente. Se acuesta, se recuesta, la máquina inicialmente al llegar ahí se para, la máquina computarizada la va a pesar, le va a revisar su peso. Nosotros le vamos a indicar, dada la revisión previa que se hizo, el daño, en qué altura de la espalda tienen el daño, y la máquina ejerce su presión. Ahí estamos viendo imágenes de la máquina, ejerce la acción en su columna dado a la altura de su columna donde tenga el problema. Por eso esta máquina es de alta tecnología, por eso es única aquí en Tijuana que estamos trabajando nosotros con este sistema de descompresión. Esta situación de las hernias de disco, no es una situación química que hay que remediar con químicos. Los químicos pues nos van a alterar, nos van a dañar, y nosotros pues estamos remediando esta situación en una forma mecánica, con esta descompresión. Cómodamente tenemos pacientes de edad de 80 años, 85 años, que están cómodamente ahí tranquilos, acostados en su descompresión, en su tratamiento, y se quedan tranquilamente dormidos. Es muy cómodo, es muy tranquilo el manejo de la descompresión. Dado ahí ya después, posteriormente, viene el conjunto de terapias que damos nosotros ahí en el centro integral de la columna, con aparatos, con maniobras. Al final pues damos un masaje relajante para que la persona pues quede tranquila, quede a gusto, porque entendemos la situación del dolor que nos lleva a estrés, nos lleva a cansancio, nos lleva a situaciones difíciles. Entonces, con maniobras quiroprácticas, con masaje, con aparatos, apoyamos a la terapia para que la persona se sienta bien. Asimismo, pues atendemos de la misma manera cuestiones que se nos dan acá cervicales, en la parte alta de la columna, lo que es el cuello, todas estas cuestiones. También ahí en el cuello, en todo lo que es la columna, pues tenemos los discos vertebrales. Ahí con las cuestiones del cuello, con las cuestiones de accidentes, el famoso latigazo en los choques, que se lastiman mucho el cuello. Ahí tenemos las vértebras más chicas, más pequeñas, y es muy frágil la cuestión del cuello. Entonces, aquí nuestro sistema, vamos a reiterar, es mecánico. Aquí vamos a descomprimir. Al descomprimir nosotros la columna, esto es lo que sucede dentro de su cuerpo, se está abriendo
le ponemos aquí un chaleco en su cadera, un chaleco acá en sus costillas, en su tórax, que le va a detener y vamos a poner una cuerda que va a la máquina. Aquí es donde va a suceder la descompresión, aquí es donde va a suceder lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en el centro integral de la columna? Es descomprimir, es sanar este disco, bajar esa hernia, que se quite esa inflamación, que se quite ese síntoma, esa presión, esa compresión que está pasando en la raíz nerviosa. Al quitarle nosotros la presión, pues se baja el síntoma. El objetivo es oxigenar este disco, bajar esta inflamación de esta hernia para que ya no presione la raíz nerviosa. Ya con las recomendaciones que damos nosotros, pues viene la situación de sanamiento, porque la persona se tiene que pues seguir cuidando, ¿no? En la cuestión del sobrepeso, en los manejos, en no levantar cosas pesadas, en tener mucho cuidado con las actividades diarias. Todo eso es muy importante, el ejercicio. Se tiene que hacer ejercicio para mantener los músculos de la espalda pues en buena situación, en buena condición. Aquí la situación de la hernia de disco pues son ahorita muy lastimosamente pues hay muchos padecimientos, muchas personas que están padeciendo este problema. Entonces aquí vamos a mostrar nuevamente con el modelo de cómo se comprime. Nosotros al estar en el movimiento con nuestro peso, pues aquí el disco sufre este daño que se viene a asemejar mucho como una bombita cuando queremos hacer un chicle, una bombita de chicle. Cuando levantamos la presión, así le estamos haciendo presión, yo lo estoy comprimiendo en este momento, se forma esta bolita. Entonces esta bolita es la que va a presionar el nervio. Ese nervio, esa raíz nerviosa que va para abajo y forma el nervio ciático en la pierna. Por eso se transmite, por eso corre el hormigueo, el ardor, entumecimiento. Las personas que sufren esto, tristemente, pues saben lo que es este dolor que trastorna mucho. Entonces esto lo asemejamos mucho en la cuestión, por ejemplo, cuando agarramos una esponja y la ponemos sobre la mesa, le hacemos presión a esa esponja, la comprimimos sobre la mesa y le queremos poner agua, aventar un vaso de agua. Si la estamos comprimiendo, no va a absorber agua, no se va a humedecer. Cuando quitamos la presión, cuando descomprimimos y aventamos el agua, es cuando va a absorber, se va a humedecer. Y es justamente lo mismo, algo semejante a lo que sucede aquí en nuestro disco intervertebral. Cuando le quitamos la presión, cuando abrimos, separamos, es cuando entra todo el flujo sanguíneo, pues aquí al disco intervertebral, y es la manera en que va a sanar. Aquí no es cuestión de ponerle inyecciones, porque cuando sucede el efecto de una inyección, la persona que le inyectan aquí, donde tenemos la hernia, pues va a sentir adormecido con analgésico aquí toda esta área, pues se va a mover, va a andar en acción, va a levantar cosas. Cuando le pasa el efecto del medicamento, eso que le pusieron, todo esto se dañó más, sufrió más daño. Entonces ya pasando el efecto del medicamento, a fin de cuentas tuvimos más daño. Entonces quedó peor la situación. Por eso reitero que nuestra situación en el centro integral de la columna es mecánico, no es químico. Ahí no le vamos a infiltrar nada, no le vamos a inyectar nada. Lo vamos a acostar cómodamente en esta cama de descompresión que ya mostramos, que es única aquí en Tijuana, esta tecnología que viene de Estados Unidos, de Canadá, aprobado por el FDA de Estados Unidos, la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y Canadá. Entonces descomprimimos. Tranquilamente descomprimimos, abrimos el espacio como estamos viendo aquí, se abre el espacio, en ese momento es cuando entra todo el flujo sanguíneo aquí en el disco intervertebral que viene a darle la sanación a este problema. Y es la única manera realmente sana, inofensiva, en la cual pues podemos tener nosotros la sanidad de este problema. A la vez pues se van quitando los síntomas, todos los problemas que van transmitidos a la pierna, el entumecimiento, el ardor. Hay personas tristemente que pues tienen el dedo gordo, lo sienten como una pelota de tenis, como una naranja, así de grande, de inflamado, de hinchado, pero eso es un efecto interno del nervio, no es que así lo tengan. Es un efecto del nervio que está sintiendo la persona internamente por la cuestión del nervio. Tienen que voltear a ver su pie y ver si pues, realmente está aumentado de tamaño, qué sucede, pero no, es realmente el efecto del nervio. Por eso nosotros al descomprimir aquí,
no es el problema en la pierna, el problema está aquí, porque aquí está lastimada esta raíz nerviosa. Por eso nosotros vamos al origen, siempre vamos a ir nosotros en el Centro Integral de la Columna al origen del problema. El origen del problema nos nace en esta situación, en esta área. Aquí es donde vamos nosotros a abrir el espacio, a descomprimir para liberar esta raíz nerviosa que corre hacia la pierna. Entonces, recuerden nuestra máquina de descompresión, esta es única en Tijuana. No hay esta máquina aquí en Tijuana, esta es alta tecnología que existe aquí en Tijuana. Aquí lo tenemos, en Estados Unidos pues obviamente los tratamientos son muy caros. Aquí no le vamos a exigir que usted pague todo su tratamiento junto, que tiene que hacer un solo pago, que tiene que pagar cantidades enormes. Aquí le damos la facilidad, usted paga su consulta, le incluye su primer terapia. Usted va pagando cada terapia que usted va, o puede tener un paquete, le podemos hacer un paquete que donde usted recibe cortesía de regalo por pagar cierta cantidad de terapias juntas. Pero le damos facilidades, no le vamos a exigir que usted pague todo, cantidades enormes en una sola exhibición. Damos facilidades, aceptamos tarjetas de crédito. Como le digo, toda esta situación, toda esta máquina, este tratamiento está aceptado por el tratamiento en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha sido aprobado. Entonces lo estamos manejando aquí en Tijuana, con muchos beneficios. Hemos ayudado a mucha gente orgullosamente que ya estaban a un paso de cirugía. Ya estaban a un punto de entrar a la cirugía cuando afortunadamente acudieron con nosotros y fue atendido esta situación para remediar esta situación. Ya se les evitó su cirugía, ya andan caminando, algunas personas ya trabajando. Es un gusto ver estos pacientes que ya resolvieron su problema. Recuerden el Centro Integral de la Columna aquí en Tijuana, California, en la zona Río, cruzando la calle del Mercado Hidalgo, en la Sánchez Taboada, el número es el 110. Ahí estamos a sus órdenes en el teléfono 634-1900. Tenemos promoción, a las 10 primeras personas que nos llamen ahorita van a tener el 50% de descuento en su consulta. La mitad de su consulta y le va a incluir su primer terapia. Ahí los esperamos con mucho gusto para atenderles como ustedes se merecen. Muchas gracias. Bueno, pues fue mi amigo, el doctor don Guillermo Alcalá. Ahí vamos a llevar a un amigo que tiene problemas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Expresión Ciudadana. México.